Hola, esta es tu sección Hablando Derecho y del Derecho. En esta ocasión hablaremos sobre la cuestión de la Constitución Federal, conocida también como la Carta Magna o con su nombre oficial, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para muchos, esta es la constitución más duradera que hay en América Latina y que no solo como carta máxima o como norma fundamental del país, sino que es el conjunto de derechos mínimos que el Estado está obligado a conceder a los ciudadanos. Pero hay otras interpretaciones que dicen que la Constitución es la norma que contiene las aspiraciones del pueblo mexicano. Así, por ejemplo, los políticos y gobernantes en muchas ocasiones dicen el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, socialmente productivo, son aspiraciones. Es el conjunto entonces de aspiraciones del pueblo mexicano los que están contenidos en la Constitución. Pero para otros, y esa es la interpretación histórica y dominante, la Constitución contiene los derechos mínimos que debe de tener todo ciudadano. Es decir, que por eso murió más de 1 millón de gentes y que eso es lo menos que se puede respetar. Así, por ejemplo, en la ley del trabajo se dice la jornada máxima es de 8 horas, bueno, pues entonces podrá haber contratos colectivos de trabajos que digan una jornada menor, pero no mayor de las 8 horas. En fin, sea una carta de derechos o sea el conjunto mínimo de derechos, es un documento que en sus más de 100 años de existencia ha tenido muchísimas transformaciones, más de 200 reformas. Y cada gobernante que llega al turno quiere hacer un conjunto de modificaciones. Bastaría ver que no es solamente el presidente el que hace las iniciativas de reforma, sino de los 500 diputados federales que hay, en su mayoría presentan iniciativas de reformas constitucional, más los senadores, más las legislaturas del estado de los estados que conforman el país. Bueno, pues constantemente está la Constitución con una serie de modificaciones en trance. Es por eso que la Constitución dice que está viviendo, que está viva y que constantemente se ha ido reformando para adaptarse a las condiciones de nuestro pueblo. Sea cual fuera, hay una corriente hoy por hoy muy fuerte que dice que la Constitución es demasiado extensa en cuanto a su contenido y que desde el punto de vista de la técnica legislativa tiene demasiados artículos, artículos que deberían ser objeto de una ley reglamentaria y no de una ley constitucional. ¿Por qué? Porque son difíciles de modificar, porque son muy rígidas, y ahí tenemos, por ejemplo, el tema electoral, con artículos que rigen este tema de más de 4 o 5 hojas para un solo dispositivo, igual en materia de federalismo, igual en una serie de cosas que se han ido transformando y que sí desde el punto de vista técnica legislativa requieren de una nueva constitución. Pero lo más importante, y con esto cierro el comentario, son los artículos de fondo de la Constitución, cómo nuestros derechos se han ido menguando producto de esta pisoteo que ha hecho de las libertades el fenómeno de la globalización y del neoliberalismo económico, en donde las condiciones de trabajo, en lugar de evolucionar, y los derechos de los ciudadanos, en lugar de crecer, se han venido menguando, se han venido disminuyendo. Y así, pues el derecho a la salud, por ejemplo, ya no es un estado de bienestar pleno en lo físico, mental y social, sino que hay conjunto de derechos mínimos. Y así la vivienda son cuartitos cuando la vivienda debe ser digna y decorosa, o el trabajo, habrá trabajo en maquilas, pero no es un trabajo social digno y decoroso, pudiendo haber trabajo más creativo y productivo. Es por eso
que en lugar de una involución de los derechos, que es lo que podría haber riesgo, lo que tenemos que tratar de buscar es el desarrollo de los mismos. Y no sé si las condiciones económicas lo permitan. El presidente ha dicho que quizá no sea este su sexenio para hablar de una nueva constitución, pero lo que sí tenemos que hacer las fuerzas activas y que tenemos interés por el desarrollo de los derechos en este país es cumplir con dos tareas fundamentales. Una es crear una metodología adecuada para esta tarea y no permitir que haya ningún albazo ni ningún madruguete que vaya más a involucionar nuestros derechos. Y la otra es la gran tarea que empezó con la reforma constitucional que permite que normas internacionales sean parte de nuestro derecho mexicano. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social es un derecho humano que está en los derechos humanos y en los derechos humanos internacionales, y por lo tanto debe ser parte de la Constitución, aunque no esté escrito. No sé si me explico, pero la idea es que esas normas internacionales, por el solo hecho de serlo, ya son normas fundamentales en México y tienen el mismo peso de la Constitución, y lo ideal sería incorporarlas para que no haya ningún lugar a dudas. Muchas gracias y hasta la próxima.